Estamos en Mar de Plata, en la casa sobre el arroyo del arquitecto argentino Amancio Williams. Él le diseña y le construye esta casa a su padre, Alberto Williams, me parece, 1940 y algo. Su padre fue un gran músico argentino. Eh, entonces, Amancio, que si conocemos un poco, fue el contacto, el vínculo de Le Corbusier con Argentina. Amancio construye la Casa Curuchet en La Plata. Espero estar visitándola el día de mañana. Entonces, pues obviamente, Amancio Williams es un arquitecto sumamente moderno y pues se supone que esta es una de sus piezas fundamentales, que ya es parte del patrimonio histórico de Argentina y de la humanidad, ¿no? Me llamó muchísimo la atención lo moderna que es, ¿no? Y yo creo que ese concreto, esas proporciones que logra, la vuelven un poco atemporal, ¿saben? Sería distinta, ¿no? No sé, en color blanco. Me parece que la manera en que se integra, se han construido ya varias obras que funcionan como un puente, ¿no? Que atraviesan un río o algo, pero esta casa es brutal, ¿no? Porque la curva la genera, no sé, yo creo que la vuelve bastante poética. Me fijaba mucho en la proporción de esa losa arriba, esbelta, en comparación con la trave de concreto, ¿no? Yo siento que la vuelve ligera y la vuelve amable. Subimos por estas escaleras que te llevan a esta galería que es la casa. O sea, dicen que la música del padre de Alberto estaba muy inspirada en los sonidos de la naturaleza. Entonces, Amancio sube el nivel de la casa para estar en contacto con esos árboles. Vamos a ver si podemos subir un poco. Entonces las copas se emergen, ¿no? en esos ventanales de la sala comedor. Vamos a entrar. Fíjense estas escaleras con unos escalones que son variables. Estas partes pues un poquito no se recuperan, ¿no? Quedan ahí como albergando un poquito los servicios. Es una pieza ancha, tendrá más de 30 metros de largo. Subimos y esto pues es un poquito estar en una Villa Savoie, ¿no? No sé, pero con una vista increíble. Este tema, ¿no? de sentir las copas de los árboles a las alturas de las ventanas, yo siento que vuelven la experiencia de vida muchísimo más rica, ¿no? Lamentablemente sufrió un incendio esta casa en el 2004, me parece que comentaban. Entonces, pues está bastante destruida. Pero la planta es bastante sencilla, ¿no? Estamos en el área común, que es esta galera, que es donde componía sus piezas el padre. Y entonces del lado derecho tenemos todos los servicios, la cocina, las recámaras, los baños. Todo se supone que estaba cubierta, esa madera que se ve ahí al fondo, un poquito retomando, ¿no? Lo que pasaba en la casa Farnsworth de Mies. Pues entonces se sentía que toda esta pieza era un objeto de madera, ¿no? Como cerrado, delimitando todavía muchísimo más esta área de la galera. Los ventanales, cómo llegan a las losas. Entonces, pues es un poquito vivir afuera, ¿no?
bueno, este gobierno nazi no lo va a arreglar. Esto es historia, ellos quieren ser todos blancos. Dijo el jefe de la cocina, yo me acuerdo, porque está en el video. La temporalidad del concreto, ¿no? Entonces es algo de concreto y puedes estar seguro que va a envejecer de una manera muy, muy limpia. Me gusta cómo libera las esquinas, ¿no? La vuelve muchísimo más ligera la pieza. Este tema del basamento también siento que es bastante potente, ¿no? Que estas patas sean muy sólidas en la parte de abajo, que obviamente tiene una lógica estructural, pero la pieza se beneficia muchísimo hablando de estereotomía, ¿no? Miren lo que es eso. Una muy bella casa.